Bueno, venga, empezamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la clase de Lingüística General. Soy el profesor de la asignatura, Juan Pablo Mora Gutiérrez, ¿vale? Entonces, en este breve vídeo, que voy a intentar que no dure más de 10-15 minutos, vamos a hacer un repaso de todo lo que serían las cuestiones más importantes y básicas de la asignatura, ¿vale? Normalmente yo desde hace ya como 6 años en esta asignatura uso modelos de aprendizaje activos, metodologías de aprendizaje que requieren el trabajo activo del alumnado. En los primeros, desde que empecé a ser un profesor así más centrado en el aprendizaje por parte del alumnado que no en la enseñanza de simplemente unos contenidos, los primeros años usé una metodología que se denomina clase al revés o aprendizaje invertido o en inglés flipped learning, en español profesor flipado, ¿vale? O clase flipada, clase a la que se le da la vuelta. ¿En qué consiste la metodología del flipped learning o del aprendizaje invertido o la clase al revés? Consisten en que lo que es la parte de dar contenidos, de dar teoría, se saca fuera del aula. Esa teoría se da a través de vídeos, las nuevas tecnologías nos lo permiten. Gracias a Marta pude grabar vídeos con todas mis lecciones magistrales en inglés y en español, ¿vale? O sea que las tenéis en las dos lenguas. Y cada semana se va avanzando en la materia, el alumnado tiene que ver esos vídeos, o si no le gustan esos vídeos puede ver manuales o informarse de otra manera. Y en clase se dedica el tiempo, en el Flip Learning, fundamentalmente al trabajo práctico, hacer ejercicios, hacer debates, que eso lo sigo conservando. También, desde que empecé con eso, empecé a usar también aprendizaje basado en proyectos, en equipos, ¿vale? Pero no dedicábamos tiempo a ese trabajo en equipos en el aula, sino que cada grupo de estudiantes tenía que ponerse de acuerdo en un proyecto que a ellos les interesaba. Yo normalmente daba una lista de proyectos, podían ser temas de la asignatura, sobre todo lo que llamamos la macrolingüística, la lingüística externa, todas las ramas de la lingüística en relación con otras ciencias como la psicolingüística o la neurolingüística o la lingüística aplicada a la enseñanza o a la traducción o a la lingüística forense. Era una manera de que el alumnado pudiera profundizar en distintos equipos y luego hacía presentaciones y los demás se enteraban de esas ramas de la lingüística. O también empecé a hacer proyectos como el de lengua de signos, el proyecto de la lengua china, aprovechando que había clases aquí, o yo organizaba clases aquí de lengua de signos, o también proyectos como, teniendo en cuenta que mañana es el Día Internacional de la Lengua Materna y nos preocupa a los lingüistas la desaparición de lenguas, uno de los primeros proyectos con el que empecé era el proyecto de documentación y revitalización a través de las redes sociales de la lengua mixteca, de la lengua Tunsavi, la lengua de la lluvia, que es una lengua de origen prehispánico que se hablaba en México, que se habla en México todavía, pero que desde que llegaron los españoles y se impuso el español, lo que está sucediendo es que la mayoría de la gente es bilingüe ya en español, lengua mixteca, y hay una presión muy fuerte por la globalización y por las desigualdades y por el racismo y por muchas cosas que existen en la sociedad mexicana, que hace que esa lengua esté desapareciendo, cada vez haya menos hablantes. Como eso nos preocupaba, iniciamos un proyecto de investigación-acción o aprendizaje-servicio, por el cual los estudiantes averiguaban sobre esa lengua, aprendían todo lo que tenía que ser de la lingüística y a través de las redes sociales nos conectábamos con activistas en México y creamos un montón de, podéis buscarlo en internet, ya os pasaré el vínculo, creamos un montón de recursos sobre esa lengua, ¿vale? Entonces, a ese proyecto normalmente le dedicábamos como un tercio de la asignatura, pero el alumnado lo tenía que hacer fuera del aula, ¿vale? Había otra serie de requisitos que más o menos eso también los he mantenido ahora, y lo que ha ido cambiando en los últimos años es que me he dado cuenta que, bueno, por lo menos el último año, cuanto más control, más autonomía, más responsabilidad, más relaciones se establecen entre los miembros de la asignatura, es más fácil que el aprendizaje fluya
y que la gente salga más motivada y con mejor sensación de la asignatura y con mayor aprendizaje. Esa es mi visión. Entonces, en los últimos años me he ido desplazando del aprendizaje basado en proyectos hacia otro modelo docente que se llama aprendizaje basado en retos. Y en el aprendizaje basado en retos es parecido al aprendizaje basado en proyectos, excepto que ahora yo no digo a los estudiantes en qué proyectos tienen que trabajar, ¿vale? Sino que son los estudiantes los que tienen que encontrar algún reto, alguna necesidad, algún problema que exista en la sociedad para el cual los lingüistas y el conocimiento lingüístico sea importante. Y entonces, en esa necesidad, en ese reto, en ese problema que ha detectado el propio alumno y que investiga en equipo, va construyendo el contenido de la asignatura. Formamos muchos equipos en la clase, de 4 o 5 personas, y todo ese conocimiento que se va creando se va compartiendo en las distintas presentaciones que vamos haciendo, se va además proponiendo debates o se va proponiendo escribir ensayos que tenéis que proponer vosotros mismos, y con todo ese conocimiento que vais construyendo vosotros mismos, cuando llega al final de la asignatura, por lo menos el año pasado, la verdad es que funcionó muy bien. Ese aprendizaje basado en retos, hace 2 o 3 años en otras asignaturas de cursos más avanzados usamos una metodología que se llamaba pensamiento de diseño, design thinking en inglés, ¿vale? Que nosotros, en el marco de un proyecto de innovación docente, en el que participamos muchos profesores, no solo de esta facultad, sino de otras, hemos ido adaptando a una metodología un poco más fácil que hemos llamado ECO, ¿vale? Que tiene 3 fases: explorar, crear y ofrecer. Entonces, para poder adaptarlo a una asignatura como primero, llevo varios años trabajando en ello, no es tan fácil, porque en la asignatura de primero tenemos un montón de conceptos, un montón de materias que cubrir, ¿no? Tenemos que tener toda una primera parte de introducción a lo que son las lenguas, los prejuicios que existen con respecto a las lenguas, etcétera, que eso es fácil de cubrir en uno de estos proyectos ECO, lo vais a ver, es lo primero que vamos a hacer estas semanas, pero luego cuando llegamos a fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica pragmática, cubrir toda esa materia es mucho más difícil que desde el marco de un reto, de un proyecto que planteáis vosotros. Entonces, lo que hicimos el año pasado es que si decidimos, porque tenéis que elegir entre Flip Learning, que sería todo mucho más guiado por mí, o este ECO, que sería todo mucho más responsabilidad de vosotros a través de los retos, tenéis que, si optáis por aprendizaje basado en retos, tendréis que fijaros en algún colectivo, algunos usuarios que tengan necesidad de vosotros, y lo que haremos sería 3 mini retos en cada uno de los niveles, uno más centrado en fonética, fonología, otro morfología, sintaxis y otro semántica pragmática, y así cubrimos todas las ramas de la lingüística, pero, y esta es la gran ventaja que tiene este modelo en mi opinión, desde una perspectiva de no centrarnos ni en el profesor ni en los contenidos, que es lo que normalmente se centra lo que se llama enseñanza, ¿no? Los profesores enseñan, pero a mí me preocupa mucho más el aprendizaje, es decir, que lo que yo enseñe a vosotros os llegue, ¿vale? Pero el aprendizaje basado en reto tampoco está centrado en el aprendizaje ni en los estudiantes, sino que está centrado en la sociedad. Vamos a salir fuera a ver las necesidades que tiene la sociedad, en las que nosotros podemos intervenir como lingüistas y para intentar resolver en la medida que vosotros podáis. Sois profesionales en formación, ¿no? Vais a ser futuros lingüistas, tenéis que aprender una serie de conceptos para poder prestar un mejor servicio a la sociedad, ¿vale? Entonces, eso lo probamos el año pasado, y si habéis visto alguna de las lecturas que os he puesto ahí en información, podéis ver todas las cosas que hicieron gente como María Ruiz, que se acaba de marchar en su proyecto de teatro en lingüística, o María Pozo, que vino la semana pasada en su proyecto sobre dislexia y lingüística, o la gente que formó, Ainhoa, te lo digo a ti, un equipo con personas chinas que había en la clase y españoles que investigaron cómo enseñar español a personas chinas y cómo enseñar chino a personas españolas, ¿vale? Y eso lo fuimos viendo en todos los niveles, y tanto la persona española aprendió mucho de la lengua española y de otra lengua, del chino, y las personas chinas que participaron en ese proyecto aprendieron mucho de su propia lengua y de la diversidad que existía lingüística en su país, que muchas veces no son ni conscientes, ¿vale?
y otros hicieron sobre ruso, tenemos personas de Rusia, otras lo hicieron sobre alemán, lengua alemana, otros lo hicieron una mezcla de lenguas, porque teníamos un equipo que tenía muchas lenguas distintas. O sea que surgieron toda una serie de proyectos que hicieron que todos nos enriqueciéramos muchísimo, ¿vale? Pero independientemente de que optéis por aprendizaje basado en proyectos, los proyectos le vais a dedicar como 1/3 de la asignatura, tanto si son proyectos como si son retos. O sea, yo espero que cada uno le dedique a estos retos que vais a plantearos unas 50 horas a lo largo del cuatrimestre. La asignatura, al ser de 6 créditos, requiere un trabajo de 150 horas de cada uno de vosotros. Más o menos viene a ser un equivalente de por cada hora de clase, si damos todas las clases sin huelgas y demás, tenéis que trabajar 90 minutos fuera del aula. Entonces, para cubrir esas 150 horas, hay una serie de requisitos que vais a tener que ir cumpliendo a lo largo del cuatrimestre, que son, después de muchos años como docente, 30 años dando esta asignatura, son aquellas actividades, esas tareas que a mí me han funcionado mejor. Y voy a explicar ahora en qué consisten los requisitos que tenéis que hacer la gente que optéis a la evaluación continua, ¿vale? El primer requisito, y quizá uno de los más importantes, asistencia prácticamente obligatoria. Es decir, hay que asistir al 85% de las clases. Entiendo que por el horario que tenemos, lunes, jueves y viernes, sobre todo viernes a las 7 de la tarde, que hay gente que pueda ser de pueblo, que pueda ser de fuera, que algún fin de semana le surja algún problema, que no pueda venir. Por eso los viernes hemos situado los debates todos los viernes los grabaremos, y la gente que no venga pero quiera recuperar esa clase porque le interesa tener evaluación continua, tendrá que ver el vídeo de ese debate y tendrá que escribir uno de los ensayos. No son ensayos no quiero que os llevéis muchas horas en estos ensayos, pero un ensayo donde deis vuestra opinión sobre ese tema del debate. Para cada debate habrá varias propuestas de ensayo, tendréis que escribir una de ellas obligatoriamente extra para recuperar esa clase que habéis perdido, ¿vale? Porque ensayos vais a tener que escribir todo el mundo. Cada semana prácticamente vamos a tener o bien ensayo o tareas, ejercicios obligatorios. Va a haber una serie de ejercicios de cada uno de los niveles que vamos a ir explorando y va a haber una serie de ensayos. Yo voy a subir ya en la plataforma, en contenidos, habrá una carpeta de ensayos, de muchos de los ensayos que han funcionado en otros años, ¿vale? Vais a tener ahí como 20 o 30 ensayos, lo vais a ver pronto porque de esos 20 o 30 ensayos vosotros podréis ir eligiendo los que os interese. Y además quiero que vosotros me hagáis propuestas de ensayos, a medida que vayáis trabajando en vuestros proyectos o a medida que vayamos viendo debates, como hicimos el otro día en el debate del lenguaje inclusivo, a todo el mundo os pregunté qué preguntas lanzaríais para hacer un ensayo sobre ese debate, ¿vale? Entonces, habrá un ensayo y por lo menos uno cada 2 semanas deberíais escribir para poder hacer los 6 a lo largo del cuatrimestre. Las semanas que no hagáis ensayo vais a tener unas tareas obligatorias. Habrá tareas que tengan que ver con la fonética y la fonología, tareas que tengan que ver con la morfología, con la sintaxis, con la semántica y la pragmática. Tengo varias tareas que son obligatorias, que habrá que entregar por la plataforma, ¿vale? Y que os permitirán adquirir las técnicas básicas de lo que hacemos los lingüistas para hacer lingüística, ¿vale? Entonces, todas las semanas habrá que hacer algo, eso es importante. Voy a intentar que sean tareas que nos lleven más de 2 horas por semana o así como mucho, ¿vale? Que no sean tareas complejas. Los ensayos pueden ser tan complejos como para escribir un ensayo te puedes pasar toda la vida, pero yo lo que quiero es que le dediquéis 1 o 2 horas para argumentaros, vamos a tener los debates, tengáis ya una opinión, podáis leer algo y hagáis un pequeño ensayo que nos lleve tanto tiempo, ¿vale? O sea que eso lo tenéis que calcular, que ir manejando vosotros, tenéis que escribir 6 ensayos, pero son como lo que serían ensayos de opinión, todos sabéis lo que es un ensayo de opinión, ¿no? Es lo que publican los periodistas en los periódicos, pero quien publica ensayos de opinión es la gente que tiene más nivel en los periódicos. Ensayos de opinión publica gente como Marion Vargas Llosa, como Rosa Montero, como Javier Marías, ¿no? Javier Cercas, es decir, los grandes
No pretendo que estéis a ese nivel. Lola Pons, por ejemplo, profesora desde aquí también, escribe muchos ensayos. Son textos breves donde el autor da su opinión, pero normalmente tiene que ser una opinión argumentada. Como estamos en un ámbito académico, si podéis ya acostumbraros a poner las fuentes, es decir, de dónde habéis sacado la información de vuestros ensayos, mejor, pero eso ya lo pido más estrictamente en tercero, ¿vale? Entonces eso es obligatorio, cada semana va a haber que hacer un ejercicio práctico o un ensayo, ¿vale? También vamos a tener 6 mini proyectos, pero esto lo vamos a hacer entre todos y es obligatorio hacer algo, pero cada uno según el tiempo que tenga y la capacidad que tenga. Son mini proyectos muy fáciles. Usando las redes sociales, sabéis que en las redes sociales constantemente estamos compartiendo cosas, ¿no? Pues vamos a ser como un observatorio de qué está pasando en la lengua, y el proyecto más fácil, que eso ya lo haréis seguramente en vuestras redes sociales, compartís constantemente noticias, ¿no? Noticias de los medios de comunicación. Bueno, pues para nuestro proyecto nos valen noticias de los medios de comunicación, que para nuestra asignatura, que tengan que ver con el lenguaje. Y a ese proyecto le vamos a poner un hashtag que yo llamo Introlmedia. Ya os lo daré todo por escrito, Introlmedia, porque es introducción a la lingüística, medios de comunicación, ¿vale? ¿Queda claro? Luego habrá un segundo proyecto, eso lo vais haciendo independientemente, y cada uno con que haga 1 o 2 a lo largo del cuatrimestre es suficiente, pero si a algunos gustan mucho las redes sociales y queréis compartir mucho, pues compartís mucho. Luego todo eso lo vais a ir recogiendo, ¿vale? Como para evidencia de aprendizaje de lo que habéis hecho. Un segundo proyecto es el que os adelanté el otro día con la palabra tusa, ¿recuerdas, Juan Esteban? Esteban para simplificar. Vimos que una palabra como la palabra tusa, que se usaba hasta ahora ampliamente en el español de Colombia, aquí en España no se usaba, pero a raíz de la canción que ha salido hace poco y que es popular, todo el mundo sabe ya aquí qué es esa palabra y puede ser que esté empezando a usarse. Pues eso lo consideramos como un neologismo, una palabra que ha entrado en el español de España, ¿vale? Y nos viene de otra variedad del español y gracias a una canción, ¿no? Así hay constantemente nuevas palabras que están entrando en las lenguas. Quiero que prestéis atención estos 4 meses, qué nuevas palabras están entrando en el español, ¿vale? Y las vais recogiendo con el hashtag Introlneo, de neologismo, ¿vale? Muy relacionado con esto está el Introlapsus, lapsus linguae. ¿Recordáis el otro día de choco charla, chocho charla? Pues ahora resulta que yo creía que era una palabra nueva que yo me había inventado y resulta que si la buscáis en internet se refería a un tipo de protesta que hacían a ciertos grupos feministas para dar charlas sobre la vagina, o sea, literalmente con su significado. Entonces ya no es palabra nueva, pero por eso tenéis que luego verificar si eso que pensáis que es una palabra nueva, en este caso para mí no es palabra nueva, era un lapsus calami en mi caso porque lo hice por escrito, no lo hice en el habla. En el habla hay muchos lapsus linguae constantemente estamos haciendo metátesis, cambiando unos sonidos de posición, constantemente estamos haciendo ciertas cosas que quiero que estéis atentas a ellas. Por ejemplo, os voy a dar otro. ¿Alguien conoce un bar aquí en Sevilla que se llama En la Esperote Esquina? ¿Tú lo conoces? Eso es un lapsus linguae. ¿Por qué es un lapsus linguae? ¿Dónde está ese bar? Ana, cuéntanoslo. En la Esperote Esquina, está por el centro, da igual. Pero, ¿qué tiene de especial? Para los Erasmus, en la Esperote Esquina no tiene sentido en español. En español tiene que ser en la esquina te espero. ¿Por qué le han puesto ese nombre? Porque alguien algún día diría en la Esperote Esquina, estaba haciendo un intercambio de 2 palabras, eso es un lapsus linguae. Hasta ahora seguramente no le habéis estado prestando atención a esos lapsus linguae que la gente hace. Ahora como lingüista, desde el punto de vista psicolingüístico es muy interesante, incluso desde el punto de vista psicológico según Freud. El mío de chochos charlas, seguramente Freud lo tendría que estudiar en profundidad, ¿vale? Pero a nosotros nos interesan lingüísticos, no freudianos, ¿vale? Entonces eso sería, tenéis que ir recogiendo eso, basta con que recojáis uno a lo largo del cuatrimestre, si no recogéis ninguno, pero veréis que son mucho más habituales de lo que pensamos, ¿vale? Los lapsus linguae. Otro proyecto sería el de
yo lo llamo, bueno, discriminación, bueno, prejuicios lingüísticos. El primer tema nos va a llevar al ámbito de los prejuicios, ideas que tiene la gente sobre el lenguaje que son equivocadas. Por ejemplo, los andaluces hablan mal, los andaluces no tienen gramática, los andaluces se comen letras, como si las letras se pudieran comer. Eso son todo prejuicios del primer tema que vamos a tratar, de la opresión lingüística, la discriminación a través del lenguaje. Pues cada vez que oigáis a vuestra vecina, a vuestra amiga, a vuestro perro decir un prejuicio lingüístico, tomáis nota de él y lo lanzáis en las redes sociales, ¿vale? Luego también hay discriminación a través del lenguaje. El otro día tuvimos el debate sobre el lenguaje inclusivo. Se aboga por el lenguaje inclusivo porque hay muchas expresiones lingüísticas que hacen daño a las personas, que ofenden, que pueden discriminar. Pues todo uso discriminatorio del lenguaje que observéis, podéis tomar nota y también lo apuntáis. Y ya el último, sexto proyecto pequeñito, sería el de recoger errores. Si vais a tener intercambio inglés-español con norteamericanos o vosotros estáis aprendiendo inglés, tenéis que ser conscientes de los errores que cometéis en inglés, cuando habláis inglés viniendo del español, o aquí tenemos italianos, gente de China, gente de Polonia. ¿Qué errores cometen esos hablantes cuando hablan español? Tomad nota de ellos e intentar explicarlos. Eso es muy importante para los lingüistas. Normalmente pueden ser una interferencia, una transferencia de la L1, de la primera lengua, o pueden ser sobre generalizaciones, o pueden ser... Entonces tenéis que explicar qué errores comete la gente a vuestro alrededor. Eso lo vamos recogiendo, lo vamos publicando en las redes sociales, y luego todo esto que habéis hecho y que estáis haciendo a lo largo del cuatrimestre, al final del curso me lo tenéis que entregar en un portafolios. Un portafolio es una evidencia de aprendizaje donde tenéis que recoger, pues no todo, porque si no, el primer año no puse límites y me llegaron portafolios de 130 páginas, ¿vale? Que es lo que me llega ahora en tercero, pero por lo menos son grupales. Quiero portafolios de 30 páginas, entonces tenéis que hacer una selección de todos los ensayos, de todos los trabajos, de todas las cosas que hayáis ido haciendo y entregando por la plataforma a lo largo del cuatrimestre. Seleccionáis los que hayan sido más importantes en vuestro aprendizaje y hacéis una reflexión. Va a ser obligatorio incluir en ese portafolio el diario de clase. Diario reflexivo de clase es algo que sí es obligatorio para todos, ¿vale? Luego también en el portafolio va a haber una autobiografía lingüística, que eso va a ser lo primero y esa va a ser la primera tarea obligatoria que vais a tener, que la voy a mandar ya mañana para que la podáis hacer el Día Internacional de la Lengua Materna, ¿vale? Y al final tenéis que hacer una evaluación, eso también es muy importante, una evaluación de todo lo que ha sido el proyecto. Tenéis que autoevaluaros a vosotros mismos, evaluar a vuestros compañeros de equipo, evaluar a vuestros compañeros de los otros equipos, evaluar a vuestro docente y lo que habéis aprendido y la metodología, ¿vale? Y con eso terminamos la asignatura. Y creo que he hablado más de 10 minutos, ¿verdad? Ya. Los 6 proyectos son de toda la clase. Tú vas aportando, cada uno va aportando los suyos y tú recoges los que quieras más interesantes para ponerlos en el portafolio, pero los vamos lanzando a las redes sociales, ¿entiendes? A ver, nosotros tenemos 6 hashtags, ¿vale? Uno es Introl Media, ahí recogen noticias sobre el lenguaje. Otro es Introl Neo, ahí recogen las palabras nuevas. Otro es Introl Lapsus, ahí los lapsus linguae. Otro es Introl Disc, discriminaciones lingüísticas. Otro Introl Preg. Otro Introl Error. Cada vez que tú veas un error, cada vez que tú veas un prejuicio, cada vez que tú veas una discriminación, tomas nota de él y la lanzas a la red social que tú uses. Me da igual que sea Instagram o que sea Twitter o que sea... Si no usas ninguna, pues te la guardas en un cuadernito o lo que sea. Entonces vamos a lanzar a las redes sociales cosas que están pasando en el lenguaje y que son de interés para los lingüistas. Eso lo hacéis entre todos. Tú imagínate que a lo largo de todo el cuatrimestre tú hayas encontrado uno de cada, o hayas hecho, pues eso luego me lo pones en el portafolio. ¿Entendéis? Esa es la idea. O sea que eso lo vamos haciendo entre todos. Es un trabajo colaborativo entre todos, para darle a las redes sociales un uso de hacernos conscientes de las cosas que pasan en el lenguaje, los cambios que está habiendo, los prejuicios, la discriminación. Más preguntas, que a alguien no le haya quedado claro. A ver, quiero que controléis que todo el trabajo, de todo lo que hagáis, sean 150 horas, ¿vale? Yo no os puedo pedir más de esas 150 horas. Ahora, si alguien se mete en un proyecto que le absorbe la vida, como les pasó a la gente de dislexia lingüística, eso ya fue ellas, ¿entendéis? Pero
o vosotros metéis lengua de signos y os obsesionáis con la lengua de signos y os estáis todo el día hablando lengua de signos y dormís, vivís, soñáis, eso ya es vuestro, ¿vale? Yo lo mínimo que os voy a pedir es que me cumpláis los 6 créditos de la asignatura y que lo hagáis de una forma lo más provechosa posible para que aprendáis el máximo posible de lo que yo puedo ofreceros, ¿vale? Entonces, con ECO y con aprendizaje basado en retos, yo voy a ser un facilitador, un guía, voy a estar ahí para ayudaros a daros cuenta cuando os habéis caído, os habéis equivocado, pero voy a dejar que os caigáis y que os equivoquéis, porque las equivocaciones y las caídas en un entorno seguro es donde más se aprende, ¿vale? Sí, Javier. En la plataforma ahí, no sé si habéis usado alguna vez la plataforma para enviar tareas, hay una cosa que se llaman tareas, ya explicaré cómo hacerlo, ¿vale? Os voy a mandar la primera tarea hoy, seguramente mañana a primera hora, y si queréis mañana antes de empezar el debate os enseño cómo enviáis la tarea, ¿vale? Entonces todo hay que entregarlo en la tarea, todo en la plataforma, es decir, tú vas cada semana, ¿qué? ¿Lo mandarás un día determinado de la semana? Dirás, este día se manda la tarea. No, vais a tener bastante libertad. Sí, no, pero que no, a ver, vais a ver, ya seguramente hoy o mañana os voy a poner 20 posibles ensayos, va a haber ahí 20 posibles ensayos, vosotros tenéis que hacer 6 a lo largo del cuatrimestre, entonces sería ideal que lo hicierais de acuerdo, estuvimos en lenguaje inclusivo, pues hazlo de lenguaje inclusivo, vamos a ver pérdida de lengua, hazlo de pérdida de lengua, si te interesa, pero puede que te interese más otro ensayo, ¿entiendes? Entonces, luego sí va a haber, cuando vayamos en los distintos niveles, sí habrá algunas tareas que serán en un tiempo determinado, pero os doy libertad de entregarlo más tarde si en ese momento estáis agobiados o lo que sea, o sea que habrá siempre bastante margen para entregar, pero tenéis que ser constantes, no dejéis todo para el final porque eso os puede abrumar con las tareas. A ver, los ensayos no son tanto páginas, como ya os he dicho que para cada ensayo deberíais dedicarle como 2 o 3 horas. 2 o 3 horas para escribir un ensayo significa son temas que vamos a estar tratando aquí en clase, pues lo que hayáis hecho para argumentar ese tema o lo que sea, lo que hayáis leído, lo que sepáis, etcétera. Entonces, lo que os lleve a escribir en un par de horas, un ensayo de opinión puede ser muy cortito, puede ser más largo, quiero que sean cosas cortitas, porque tenéis que hacer 6 a lo largo del cuatrimestre. Entiende que no son trabajos de investigación de 6-7 páginas, eso no puedo pediros 6 durante un cuatrimestre, ¿entendéis? Simplemente porque son trabajos donde tenéis que dar vuestra opinión, pero con buenos argumentos, tenéis que empezar a pensar como... ¿Cuántas páginas tiene que tener cada ensayo? He dicho 2 o 3 horas de trabajo. Pero es que depende de la velocidad con que tú escribas. No es tanto la velocidad con la que tú escribas. Exacto, si tienes ya buen amueblado tu cerebro, si tienes que leer más para amueblarlo, para que puedas escribir un buen ensayo. A mí la duración, cuán largo, cuán corto el ensayo no me interesa, como que muestre ideas originales y que son vuestras, ¿vale? Eso es lo que más me importa, ¿vale? Sabéis que los profesores tenemos una herramienta que se llama Turnitin, que yo le meto cualquier ensayo vuestro, cualquier trabajo vuestro y demás, y me dice si es vuestro o no es vuestro. Es decir, me dice si hay frases, un párrafo copiados de otro sitio. O sea que aquí el copiar y el pegar, que por cierto hoy ha muerto la persona que inventó, un ingeniero que inventó el copia-pega, eso nos vale, ¿vale? Porque yo quiero cosas... El plagio, todos sabéis lo que es el plagio. Aparte de los 20 temas que tú propones, más los temas de debate, se pueden utilizar temas externos, por ejemplo, esta mañana yo estaba en una conferencia sobre lingüística andaluza. ¿Se podría hacer, por ejemplo, un ensayo sobre eso? Claro, para empezar eso lo metes en tu diario de clase, ¿no? Diario reflexivo, hoy he estado en tal conferencia, he pensado esto, me ha surgido tal pregunta, ¿vale? Y tú ahora me dices, oye, pues mira, a mí no me gustan los ensayos que tú propones o los ensayos que otras personas proponen, a mí me gustaría hacer un ensayo de esta pregunta que yo he planteado. Me lo mandas a mí, como en la plataforma puedo poner todos los ensayos que yo quiera, yo lo incluyo en la plataforma y así no solo lo puedes responder tú, sino que lo puede responder cualquier otra persona que tenga interés. O sea que me lo mandas a mí y yo lo pongo ahí. En todo siempre plantear una pregunta e intentar dar alguna fuente de información o algo, ¿vale? ¿Entendéis eso? Eso es muy importante, es decir, yo estoy esperando porque antes, cuando yo era otro tipo de profesor, yo daba los ensayos, yo dirigía los debates, y no dejaba control y no dejaba que seáis vosotros los que propongáis los ensayos sobre los que queréis escribir, que propongáis buenas preguntas, para mí es básico y fundamental también, ¿vale?
Buena pregunta. Es decir, que en cualquier momento me podéis hacer una propuesta de ensayo. Si es buena y tiene que ver con la lingüística, si me preguntas una cosa que no tiene que ver con la lingüística, te diré, oye, mira, me parece que no es el ensayo adecuado para esta clase, pero yo soy muy amplio, yo la lingüística la veo en muchas partes. Soy lingüista y sí, solo tenemos 6 proyectos, por ejemplo, el proyecto que ha dicho que sobre la enseñanza del lenguaje entre español y chino. No es obligatorio o tenemos que buscar un tema para... A ver, si vamos a hacer eco, ¿vale? Que ahora todo el mundo va a hacer eco las primeras semanas, ¿vale? Las primeras 3-4 semanas todo el mundo va a hacer un proyecto en equipo basado en algún tema que elijáis. Y uno puede ser, por ejemplo, si tú eres de China y te interesa por la diversidad lingüística en China y qué está pasando con las lenguas minoritarias en China, por ejemplo, si eso te interesa, ¿vale? ¿Entiendes? Eso puede ser un proyecto que haces en estas primeras semanas. Bien, cuando esas primeras semanas pasen, tenemos que decidir si todos seguimos con ECO, es decir, aprendizaje basado en retos, o si cambiamos al Flip Learning, ¿vale? Aunque cambiemos al Flip Learning, todo el mundo va a tener que hacer un proyecto al que le va a tener que dedicar 50 horas, y yo prefiero que sean proyectos que decidáis vosotros, pero teniendo en cuenta que, por ejemplo, Ainhoa está en el curso de chino y que tenemos 2 personas, Fiona, ¿cómo era tu nombre? Y Blanca, que son de China, pues si les interesa, si su futuro va a ser profesoras de español para personas chinas y tú estás haciendo ahora un curso de chino que te interesa aprender chino, pues os podéis juntar y podéis estudiar los niveles, las cosas que nos interesan para esta clase, fonética y fonología, morfología, sintaxis, semántica pragmática, comparando chino y español con la idea de que cuando seáis profesoras, que tenéis que saber, vuestro objetivo sería que tenemos que saber nosotras como futuras profesoras de español sobre los distintos niveles de la lingüística que quiero estudiar en esta clase. Eso sería un posible reto que os planteáis las 3, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Pero yo quiero que vosotros desarrolléis el reto que queráis. Y ese reto tendréis que hacer como, en lingüística de primero lo hacemos como varios mini retos, mini proyectos pequeñitos para cubrir fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, para que todo el mundo vea esos niveles lingüísticos, porque si no, y aquí tenemos que ver esos niveles lingüísticos. Entonces, ¿entiendes? Eso podría ser un posible reto, pero pueden salir muchos. Pero el aprendizaje basado en retos, los retos tienen que salir de vosotros. Yo pongo ejemplos, pero vosotros, a ti te puede interesar otra cosa totalmente distinta. Lo único que tienes que ver que puedas ser, resolviendo ese reto, puedas aplicar los conocimientos de la lingüística que tienes que ir adquiriendo para poder resolver ese reto. Entonces, mirad, si entendéis la situación, vais a aprender lingüística resolviendo problemas de la gente. Tenéis que aprender tal cosa porque tengo que aplicarlo para tal persona. Entonces le vais a ver mucho más sentido a todo lo que son los fonemas, los alófonos, la morfología, porque lo vais a tener que aplicar. Si estáis en lengua de signos con Vanessa vais a ir también viendo los niveles, pero vais a tener que ir aplicándolo a algo en la sociedad. Sí. Después del primer proyecto, que es ECO, las primeras semanas que se... Sí, después la clase, por ejemplo, la mayoría de la clase no elige la metodología ECO, yo siempre la puedo elegir, ¿verdad? Sí, porque aunque no elijas la metodología ECO, todo el mundo fuera de clase va a tener que trabajar en un pequeño proyectito en equipo, que eso lo entendéis, es decir, le tenéis que dedicar de todas maneras 50 horas. La diferencia fundamental va a ser si para esos trabajos fuera del aula, esos trabajos los vais a hacer fuera del aula o en el aula. O sea, la idea con ECO es que la mayor parte del tiempo del aula vais a estar trabajando en esos retos en los distintos equipos, ¿vale? Mientras que si hacemos el Flip Learning, yo os voy a dejar una serie de horas para hacer un proyecto, pero fuera del aula, ¿entendéis? Y no tenéis que usar la metodología ECO, o podéis usar ECO si queréis, ¿entiendes? Que queréis hacer ECO, pues lo podéis hacer de todas maneras porque tenéis que hacer ese mini proyectito de todas maneras, ¿entendéis? ¿Entendéis la dicotomía?
No sé, ya poco a poco lo iremos viendo. Sé que al principio lo más importante es que empecemos, que vayáis pensando ya en formar equipos para un primer proyecto sobre el tema de la opresión lingüística, la discriminación lingüística, lo que sea de diversidad lingüística, que os puede venir ya muy bien para aprender sobre los prejuicios lingüísticos y para la asignatura del año que viene de Lenguas del Mundo, ¿vale? Y que empezamos la semana que viene, el lunes, con los distintos proyectos, ya iremos viendo la metodología y con qué consiste para explorar, crear y ofrecer, ¿de acuerdo? Mañana tenemos el debate. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda más? Ah, espera, allí, luego aquí, perdona. Sí. A ver, hoy día, luego me lo vais a tener que entregar en la plataforma. Pero si a ti te gusta escribir a mano, es tan fácil como tú lo escribes a mano, le haces una foto y lo metes en un Word con todo y me lo mandas. O sea que lo puedes hacer como tú quieras. Y por aquí pregunta. Sí, los grupos, lo mejor son 4 o 5 personas. Sí, Erasmus y españoles, si hay suficientes Erasmus, que no sé si habrá suficiente para todos los equipos, ¿vale? Si son de 3, ya empieza a 2. No se permiten, ¿vale? A menos que sea una excepción por algún motivo, pero 3, 4, 5, 6, 7 ya es muy peligroso y 8 se tiene que dividir en 2 de 4, ¿entendéis? Porque no funcionan los de 8. Esa es la idea para los equipos. Sí, si hay suficientes Erasmus. Si no hay suficientes Erasmus, si algún equipo no puede conseguir un Erasmus, pues... Sí, pero que a lo mejor no hay suficiente Erasmus para todos los equipos, ¿entiendes? Porque no le interesa el tema o porque no... que a veces pasa, a eso me refiero, ¿vale? Venga, pero ya lo haremos el lunes, empezaremos con los equipos, ¿vale? Bueno, pues gracias por vuestra atención, gracias al final.